Cuando se habla de los tanques de la Segunda Guerra Mundial, muchos se centran en los Panzers alemanes o el tanque soviético por excelencia T-34. Pero los tanques británicos suelen pasar desapercibidos pese a contar con buena tecnología. Por eso, hoy los vamos a ver. Para entender los tanques británicos, debemos olvidar la lógica alemana. Mientras los Panzers buscaban ser equilibrados, Reino Unido dividió su ejército en dos filosofías opuestas, el tanque de infantería y el tanque crucero. ¿Pero por qué esta división? Los británicos creían que la guerra seguía el ritmo de los siglos pasados. El tanque de infantería era el escudo lento, masivo y diseñado para avanzar al paso de un soldado cargado de equipo. Su misión era recibir todos los impactos y destruir nidos de ametralladoras. Por el contrario, el tanque de crucero era la espada o la caballería. Debía ser rápido para rodear al enemigo y sembrar el caos en la retaguardia. Esta división marcó el diseño de todo lo que veremos hoy. Si un tanque era lento, era porque su rol no exigía correr. Si era frágil, era porque su rol era no dejarse alcanzar. La serie de infantería comenzó con el Matilda Modelo 1. Fue un proyecto de bajo coste, pequeño y solo armado con una ametralladora. Su único propósito era ser un blanco difícil y blindado en las trincheras. Sin embargo, quedó desfasado antes de empezar la guerra porque no podía combatir a otros tanques. Rápidamente fue sustituido por la legendaria Matilda Modelo 2, la Reina del Desierto, con un blindaje frontal de 78 milímetros. Era casi invulnerable a los cañones alemanes en 1940. Su papel destacó en la batalla de Arras y en el norte de África, donde aterrorizó a los italianos. Pros un blindaje asombroso para su época. Contras muy lenta y un cañón de 2 libras que no podía disparar proyectiles explosivos contra la infantería. A medida que la guerra avanzaba, la Matilda fue relevada por el Valentine. Este tanque fue el equilibrio necesario más fácil de fabricar y extremadamente fiable. Aunque convivió con la Matilda, el Valentine acabó sustituyéndola por su versatilidad, llegando a enviarse miles a la Unión Soviética. Pros: mecánica excelente. Contras: torreta muy pequeña y apretada para la tripulación. Finalmente, llegamos al coloso, el Churchill. Con un peso de 40 toneladas y una velocidad máxima de apenas 24 km por hora. Es el ejemplo perfecto de su doctrina. Se diseñó pensando que la guerra sería en el barro de las trincheras. Papel destacado. Fue vital en la campaña de Túnez y en el desembarco de Normandía. Pros: capacidad de trepar pendientes que ningún otro tanque podía subir. Contras: una velocidad desesperante. Pasamos a la serie Cruiser. Aquí la prioridad era la velocidad. Los modelos Mark I al Mark IV fueron el inicio. Eran rápidos, pero tanques de papel, con blindajes de apenas 14 a 30 milímetros, participaron en la defensa de Francia, pero sufrieron bajas catastróficas. La verdadera evolución llegó con el Crusader. Fue el protagonista absoluto del norte de África. Su diseño buscaba la velocidad para flanquear a los Panzers en el desierto abierto. Muy rápido y perfil bajo, difícil de apuntar. Contras: el motor era poco fiable en el calor del desierto y su blindaje lateral era muy pobre. El Crusader fue sustituido cuando apareció el Cromwell. Aquí los británicos dieron un salto de gigante al instalar el motor Meteor. Con 64 km por hora, el Cromwell era el tanque más veloz del frente. Logros: explotación rápida tras el desembarco de Normandía. Pros: velocidad y fiabilidad. Contras: blindaje no inclinado vertical, lo que lo hacía vulnerable a pesar de su grosor. La serie culminó con el Comet. Fue el primer tanque británico que empezó a borrar la línea entre crucero e infantería, anticipando el tanque moderno. Con su cañón de 77 milímetros de alta velocidad, por fin podían enfrentarse cara a cara con los Panther alemanes en las etapas finales de invasión de Alemania. No podemos olvidar a los más pequeños, los tanques ligeros. El Mark VI fue el explorador por excelencia en los primeros años. Su papel no era combatir, sino ser los ojos de los generales. Sin embargo, su recorrido fue trágico. En Francia se usaron erróneamente como tanques de primera línea y fueron masacrados. El último intento fue el Harry Hopkins. Aunque tenía mejor blindaje y un cañón de 40 milímetros, nunca encontró su sitio. Para cuando llegó al frente en 1942, los tanques ligeros americanos, como el Stuart, ya cumplían su función mejor, dejando al Harry Hopkins relegado a tareas de enlace y defensa secundaria. Ahora que sabemos cómo eran los tanques británicos, veamos su desempeño en la guerra. La verdadera prueba para el acero británico llegó en el implacable desierto del norte de África, en las campañas de Libia y Egipto. Aquí, el ejército inglés desplegó principalmente 3 modelos: la Matilda Modelo 2, el Valentine y el veloz Crusader. Al principio, los británicos dominaron. La Matilda 2 se ganó el apodo de Reina del Desierto. Para las fuerzas italianas y los primeros cañones antitanque alemanes de 37 milímetros, la Matilda era un monstruo invulnerable. Los proyectiles literalmente rebotaban en su blindaje frontal. Durante esta etapa temprana, fue el tanque más temido por los alemanes, obligando al general Rommel a usar sus cañones antiaéreos de 88 milímetros para poder detenerlas. Sin embargo,
a medida que llegaron los Panzer III y Panzer IV alemanes con cañones más largos. La balanza cambió. El Crusader, diseñado para flanquear, demostró ser demasiado frágil. Su blindaje era insuficiente y su cañón de 2 libras apenas hacía cosquillas a los Panzers mejorados. Además, el Crusader se rompía constantemente por la arena y el calor. Se mostraron incapaces de competir en combates directos a larga distancia, lo que forzó a los británicos a cambiar sus tácticas de blindados. Cuando los aliados saltaron a Europa continental a través de Italia en 1943, el escenario cambió por completo. Del desierto abierto pasaron a montañas escarpadas, valles estrechos, ríos desbordados y muchísimo barro. Los rápidos tanques de crucero aquí no servían de nada. Los tanques presentes fueron variantes tardías del Valentine, pero el protagonista absoluto fue el Churchill. En este terreno de pesadilla, el coloso británico demostró por qué había sido diseñado para la guerra de trincheras. Los alemanes habían preparado líneas defensivas formidables en las montañas, creyendo que ningún vehículo blindado podría llegar hasta ellos. Pero el Churchill lo hizo. Su asombrosa capacidad de tracción le permitía trepar pendientes que los Panzer y los Sherman americanos ni siquiera intentaban subir. Fue aquí donde el Churchill se convirtió en el tanque favorito de muchos generales británicos, porque siempre lograba llegar a la primera línea para apoyar a los soldados cuando más los necesitaban, aguantando castigos brutales gracias a sus más de 100 milímetros de blindaje. 1944. La campaña de Normandía y el avance hacia Alemania. Aquí los británicos desplegaron su arsenal definitivo, el Churchill, muchos modificados como vehículos de ingenieros lanzallamas o puentes, el rapidísimo Cromwell y, en las etapas finales, el soberbio Comet. En los densos setos de Normandía, los Panzers alemanes, especialmente los Panther y los Tiger, eran letales en emboscadas. Los británicos sufrieron mucho. El Cromwell era fantástico para explotar brechas y correr a 60 km por hora. Pero si se encontraba de frente con un tanque pesado alemán, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Cómo lo solucionaron? Con el cañón de 17 libras. Aunque lo montaron principalmente en chasis americanos, creando el famoso Sherman Firefly. Este ingenio 100% británico cambió las reglas del juego. El Firefly fue, sin duda, el tanque aliado más temido por los alemanes en Normandía. Sus comandantes tenían órdenes estrictas de eliminar primero a los tanques con el cañón largo, porque el 17 libras atravesaba el blindaje frontal de los temibles Tiger. Para cuando llegaron a Alemania, el tanque británico Comet entró en escena. Ágil como un crucero, pero con un blindaje respetable y un cañón derivado del 17 libras. Con él, los británicos finalmente tenían un tanque capaz de mirar a los ojos a los panzers alemanes y salir victoriosos. La doctrina británica de separar tanques lentos y rápidos fue una ventaja y una maldición. Permitió tener especialistas como el Churchill, que salvó batallas en terrenos imposibles, pero también creó tanques como el Crusader que no podían aguantar un golpe lateral. Al final de la guerra, el Reino Unido aprendió la lección. De la mezcla de la resistencia del Churchill y la velocidad del Cromwell, nació el Centurión, el primer tanque de combate principal de la historia, y creando así un tanque polivalente. El Centurión, aunque salió en 1945, no llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se convirtió en uno de los principales tanques de la posguerra. El escudo y la espada finalmente se fundieron en una sola arma. ¿Crees que los británicos habrían ganado antes si hubieran diseñado algo como el Centurión? Desde el principio, cuéntanoslo en los comentarios. MK Mark, ¿qué significa? MK es simplemente modelo o versión. Es el equivalente al AUS. Alemán. Los británicos aplicaban el Mark en 2 niveles diferentes, la versión del tipo, ya sea crucero o apoyo a infantería. El Cruiser Mk8 significa que es el 8º diseño de tanque de crucer aprobado por ejército, la subversión. Una vez que la versión ya tiene nombre, por ejemplo, Cromwell. El Cromwell Mk1 es la primera versión de ese tanque específico,